Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 20 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Recorre Díaz-Canel sitios de la capital que trabajan en el enfrentamiento a la COVID-19. Participará Cuba en reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático. Continúan atrocidades del gobierno sionista de Israel contra Palestina. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitó varios lugares en La Habana. El recorrido inició en el municipio de La Lisa hasta la sede de la Red Barrial Afrodescendiente, proyecto comunitario contra la discriminación racial. En el lugar, la coordinadora general de la iniciativa, Marixa López Macbín, ofreció una explicación de las acciones que allí realizan. Este proyecto se relaciona con otras organizaciones culturales comunitarias de nivel local, nacional y de otros países como Venezuela y Bélgica. Para estos temas y otros de carácter social, funciona un puesto de mando de la COVID-19. El presidente de la República regresó, como prometió en su visita anterior, a la Universidad de Ciencias de Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo para intercambiar con un grupo de jóvenes que estaban aislados al término de su rotación. Díaz-Canel se sumó a la tradición estudiantil sembrando una palma real para fomentar el ecomovimiento martiano Árboles del Mundo. El encuentro sirvió para dar continuidad a la retroalimentación mutua establecida entre la juventud y la máxima dirección del país en cuanto a la participación en tareas de impacto social y económico. El presidente cubano afirmó que este es un encuentro de continuidad y muy motivador al ver una generación de estudiantes y profesores de la cultura física y el deporte con una alta formación humana y profesional. El director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García, informó que al cierre de este miércoles Cuba reportó 1.252 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 6 personas a causa de la enfermedad y fueron otorgadas 1.312 altas médicas. La Habana es el territorio que mayor cifra de contagios reporta. Santiago de Cuba, Mayabeque, Artemisa, Cienfuegos y Holguín presentan también una compleja situación epidemiológica, de ahí el llamado reiterado de las autoridades sanitarias a cumplir las medidas de protección orientadas. En esta jornada conocimos que permanecen con el virus activo 6.856 personas, una alarmante cifra. Es preocupante también la cantidad de enfermos en cuidados intensivos que hoy ascienden a más de 130. Continúa elevado el número de casos asintomáticos y predomina la transmisión autóctona. Cuba alcanza así las 129.346 personas diagnosticadas con la COVID-19 desde que se reportaran los primeros casos en el país, cifras que según los pronósticos van en ascenso, aun cuando es reiterada la convocatoria a extremar los cuidados. La Habana con la tasa mayor 449,6 y Mayabeque 209,7. Las tasas más bajas: Guantánamo 27,1, Villa Clara 20,8 y, como ya dijimos, el municipio especial en 0 por no tener caso en los últimos 15 días. Las autoridades sanitarias reiteran el llamado a cuidar los grupos vulnerables y advierten que mayo resulta el mes más complejo en lo que va de año, marcado por el aumento de las tasas de incidencia y una desfavorable situación epidemiológica. Los 19 primeros días del mes de mayo, con 21.724 casos diagnosticados, estamos hablando de que se están promediando 1.143 pacientes diariamente, superior incluso al acumulado que teníamos hasta el día de ayer.
Ante esta situación es necesario cumplir estrictamente los protocolos de bioseguridad. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Conoce usted las nuevas normas jurídicas en torno a la entrega de subsidios a personas sin solvencia económica para la construcción de sus viviendas? Más adelante, la periodista Roxana Thompson Casamayor nos acercará a estas disposiciones. El primer secretario del Comité Central de Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, participará en la reunión del Consejo Supremo Económico Euroasiático que se desarrollará en formato de videoconferencia el 21 de mayo. Según el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cuba participó por primera vez en este tipo de eventos el 11 de diciembre de 2020, cuando le fue otorgado el estatus de observador en el bloque regional. En aquella ocasión, el presidente Díaz-Canel ratificó nuestro compromiso de desarrollar los vínculos económicos, comerciales y de cooperación con la Unión y sus Estados miembros, a los que nos unen tradicionales lazos de amistad y solidaridad. En la mañana de este jueves tuvo lugar en la sede de la Cancillería cubana el acto de recibimiento al primer secretario de nuestra embajada en Colombia, Omar García Lazo, y a su familia. El funcionario cubano fue declarado injustificadamente persona no grata por el gobierno colombiano el pasado 5 de mayo. La actividad estuvo presidida por el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el coordinador del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Ángel Arzuaga Reyes. En las palabras de bienvenida, el viceministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Peñalver Portal, expresó que la decisión de las autoridades colombianas de solicitar la salida inmediata del país de Omar y su familia intenta desacreditar el intenso trabajo político que realizó en su misión diplomática, y añadió que los argumentos no han sido presentados porque no existen. Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro segmento internacional en el Medio Oriente, donde continúan las atrocidades del gobierno israelí contra el pueblo palestino en la asediada Franja de Gaza. Las muertes en el 11º día de bombardeos masivos de Tel Aviv ascienden a 230, de ellos 65 niños, 39 mujeres y 17 ancianos, informaron fuentes oficiales palestinas. El premier israelí Benjamin Netanyahu sigue vulnerando el derecho internacional. Descartó todo armisticio, prometiendo seguir bombardeando la Franja de Gaza, sean los que sean los costes humanos para la población palestina. Los palestinos repudiaron el belicismo de Netanyahu. No hay fechas concretas para el tema del alto el fuego, porque todos los esfuerzos internacionales que se están realizando, así como los esfuerzos de Egipto, enfrentaron una posición israelí que se niega a abordar los esfuerzos de alto el fuego y la escalada de ataques contra los civiles y áreas pobladas en Gaza. Mientras tanto, la resistencia palestina no se ha quedado de brazos cruzados y lanzó un aluvión de cohetes contra la ciudad israelí de Ashdod. Advirtió que habrá más si la agresión israelí no cesa. Entre tanto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocó hoy para una reunión extraordinaria el próximo día 27 sobre la preocupante situación de los derechos civiles en la zona del conflicto israelo-palestino. Un comunicado señala que la reunión del órgano se efectuará en su sede de Ginebra, tras una petición de Pakistán, coordinador de la Organización de Cooperación Islámica y del Estado de Palestina. Por su parte, en Estados Unidos, el senador independiente Bernie Sanders presenta hoy una resolución para bloquear la venta de misiles a Israel, un tema que motiva fuertes divisiones en el Congreso estadounidense. Según el diario The Washington Post, la resolución solo requiere una mayoría simple para ser aprobada por el Senado, pero necesitaría el apoyo de 2/3 de los legisladores, tanto de esa instancia, el Senado, como en la Cámara de Representantes, si es vetada por el presidente Joe Biden. Aquí en América Latina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insistió hoy en que no permitirá injerencias en las elecciones intermedias.
En su conferencia de prensa matutina, el mandatario reiteró que México no es colonia ni protectorado, es un país libre, independiente y soberano. López Obrador pidió a los ciudadanos publicar sus denuncias y cooperar para que las elecciones de gobernadores y diputados del próximo 6 de junio sean libres y que nadie venda o compre votos, no haya fraude ni injerencia de países o de instituciones como la OEA o la Oficina Internacional de Desarrollo de Estados Unidos, USAID, por sus siglas. Y en India, los médicos hallaron casos de infecciones de hongo blanco entre pacientes aquejados de COVID-19 más peligrosos que el llamado negro o mucormicosis detectado antes, difundió hoy la agencia CNews News. Hay 4 casos de hongo blanco en el estado indio de Bihar y la infección ataca a las personas con inmunidad débil. Los pacientes con diabetes y quienes toman asteroides durante mucho tiempo son propensos a padecer el mal. La patología afecta a los pulmones y a otras partes del cuerpo, como las uñas, la piel, el estómago, los riñones, el cerebro, los genitales y la boca. Según los médicos, los pacientes con COVID-19 que reciben oxígeno son más propensos a contraer el hongo blanco que puede infectar sus pulmones. De acuerdo a la agencia Asian News International, la infección fúngica está aumentando en varias partes de la India, incluida Nueva Delhi, y las personas contraen la dolencia al entrar en contacto con las esporas del hongo en el ambiente, pero también puede desarrollarse en la piel después que el hongo penetra a través de un corte, un rasguño, una quemadura u otro tipo de traumatismo cutáneo. El hongo negro afecta principalmente a las personas que se recuperan de la COVID-19. Así termino, continúen ahora con otras informaciones. Nuevas normas jurídicas respaldan modificaciones a la política para la entrega de subsidios a personas en solvencia económica para acciones constructivas de la vivienda. Las disposiciones aparecen publicadas este jueves en la Gaceta Oficial Ordinaria número 57. Contienen además transformaciones a la asignación de financiamiento a madres o tutoras con 3 o más hijos menores de 17 años. Adecuar el otorgamiento de subsidios a tono con el escenario de ordenamiento monetario conllevó a la aprobación de modificaciones a las normas jurídicas que respaldan la entrega de subsidios a personas sin solvencia económica para la ejecución de acciones constructivas de la vivienda. Así se dio a conocer en conferencia de prensa. Vivian Rodríguez, directora general de la vivienda, explicó que como parte de las transformaciones se incrementa el monto a otorgar a partir de los nuevos precios. Las cifras ascienden ahora desde 188.560 pesos para las llamadas células básicas hasta más de 133.000 para las rehabilitaciones. En tanto, para las conservaciones mayores y menores, también se incrementa el monto a entregar. Se modifica igualmente el proceso para la evaluación de la solvencia económica a una cuantía mínima de 1.200 pesos. El financiamiento para la aprobación de subsidios se asignará desde el presupuesto del Estado y se reducen los términos para trámites y ejecución de las obras. El financiamiento de este año, que está dispuesto en los gobiernos territoriales, es para completar las acciones que quedan pendientes de años anteriores. Nosotros nos quedan más de 38.000 subsidios aprobados en diferentes etapas constructivas y por diferentes tipos de acciones, ya sea de una célula básica, rehabilitación, etcétera. Esas acciones, este financiamiento que se está poniendo este año lo dice en la disposición especial única de este acuerdo, que es para completar y terminar todo lo que estén pendientes de años anteriores. También como parte de la política de dinámica demográfica, se transforma el otorgamiento de financiamiento a madres, padres o tutores legales de 3 o más hijos menores de 17 años para acciones de construcción o rehabilitación de viviendas. A 350.000 pesos ascenderá ahora el monto a otorgar y se autoriza a los gobiernos municipales a la compra de viviendas de propiedad personal para su asignación, siempre que constituya una opción más rentable. Estas modificaciones entran en vigor a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, José Luis Toledo Santander, presentó ante la prensa nacional 4 anteproyectos de leyes que serán sometidos a un amplio análisis y discusión para su posterior aprobación por el Parlamento. Los anteproyectos presentados incluyen cambios sustanciales en el ámbito judicial, tanto en el investigativo como en las garantías. Con los detalles, la periodista Talía González. Sí, muy buenas tardes. En efecto, desde el Capitolio, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, fueron presentados 4 anteproyectos que dará inicio a un amplio proceso de reforma judicial en el país. Así lo afirmó José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento. Veamos. Que recogen en ella lo más moderno del derecho en la práctica judicial e investigativa, que están además estos aspectos condicionados y atemperados a las características propias del país, de nuestra realidad y de nuestra sociedad. Se trata del anteproyecto de ley de los tribunales de justicia, del proceso administrativo, código de procesos y del proceso penal. Sobre este último, Toledo Santander afirmó que tiene importantes innovaciones. Veamos lo que expresó. La ley vigente para usted, si usted es procesado para nombrar abogado, puede serlo a partir de que tenga una medida cautelar impuesta. De lo contrario, usted tiene que esperar el momento que la ley lo establece, que es cuando el fiscal ejerce la acusación en los tribunales. Ahora, si la persona está entretenida, 24 horas posterior a la instructiva de cargo puede nombrar abogado. Y si no está detenida, dentro de los 5 días posteriores a formular la denuncia. El otro tema es que si la persona está detenida con medida cautelar, está asegurado con medida cautelar de prisión provisional y no designa abogado defensor, se está proponiendo que el Estado garantice su defensa y le nombre un defensor de oficio. Reiterar que estos 4 anteproyectos de leyes están publicados en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular. A sus correos electrónicos la población podrá emitir los criterios correspondientes. También se iniciará un amplio proceso de discusión y debate a través de la Unión de Juristas de Cuba en todo el país y, por supuesto, los diputados analizarán en cada una de sus provincias. El consenso de estos análisis será llevado a la próxima sesión ordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con más detalles en próximas emisiones. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ha continuado lloviendo en horas de la tarde y ya hacia el anochecer. Abundante actividad eléctrica ayer. Durante horas de la tarde llovió fuerte en Santa María de Baracoa. Un telecorreo de esta localidad reportó 110 milímetros en las últimas 24 horas. En Punta Lucrecia Holguín también llovió fuerte, 108 milímetros. Mis amigos, la situación no varía, se mantienen las mismas condiciones meteorológicas. Fíjense, la imagen del satélite parece talmente que es la de ayer. Tenemos todavía la hondonada sobre todo el norte del territorio nacional, se mantiene. Y bueno, ahora aparecen corrientes que no son del suroeste, sino del oeste, llegando sobre territorio nacional. Mantienen la inestabilidad, es abundante la nubosidad en niveles bajos, por eso la tarde nuevamente será lluviosa en casi todo el territorio nacional. En una imagen más ampliada pueden observar cómo algunos nublados cruzan el Cabo, también Artemisa, pero fíjense que el resto del territorio nacional muy nublado y la mayor actividad se concentra sobre el estrecho de la Florida. Así que, mis amigos, la tarde nublada, algunos chubascos y tormentas eléctricas que pueden ser fuertes en algunas localidades más frecuentes desde la provincia de Artemisa. Incluso en horas de la noche Artemisa pudiera tener lluvias hacia el interior y sur hasta la provincia de Granma en el oriente del país. En la noche vamos a mantener todavía, o se mantienen todavía, los nublados en gran parte del archipiélago. Fíjense que la lluvia pudiera estar en zonas de la costa norte central, pero también en la isla y el extremo occidental de Pinar del Río, con lluvias hasta las primeras horas de la madrugada. Las temperaturas máximas desde los 30 hasta 31 grados Celsius.
29, muy fresco la isla, llueve, el nublado mantiene más fresco la isla de la Juventud y superiores en el sur oriental donde llega hasta 33 grados. En la noche algo de calor, pero las temperaturas pudieran reaccionar al nublado y a la lluvia, por eso a pesar de que se ven 24 y hasta 27 grados en casi todo el país, donde llueva será menor el valor de la temperatura en horas de la noche. Los vientos variables débiles, pero ya desde el final de la mañana en horas de la tarde comienzan a soplar del este en casi todo el territorio nacional, velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en zonas de la costa norte durante las rachas, variables débiles en el sur oriental. Por eso tenemos marejadas en todo el litoral norte, poco oleaje en todo el litoral sur, que llegará a oleaje esta tarde en el litoral sur occidental. Mis amigos, no varían las condiciones meteorológicas. La tarde lluviosa nuevamente en casi todo el territorio nacional. Recuerde que tenemos actividad eléctrica, protéjase, proteja a su familia, mantenga el aislamiento y muy buenas tardes. Cada 20 de mayo se conmemora el Día Internacional del Ensayo Clínico, investigaciones que permiten la búsqueda de nuevas formas de tratamiento, diagnósticos. Hoy en Cuba corroboran su importancia dada la pandemia de la COVID-19 y el desarrollo de candidatos vacunales. La pandemia de la COVID-19 ha impuesto desafíos para la ciencia y el sistema de salud en Cuba. Ante la emergencia sanitaria, nuevos proyectos de investigación se consolidan y es el Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos, CENSEC, determinante para sus desarrollos. 5 candidatos vacunales por la inmunización definitiva de la población cubana hoy lo evidencian. Nuestro centro ha estado presente como centro metodológico para la actividad de investigaciones clínicas en el país en todos los momentos por los que hemos pasado en el enfrentamiento. 3 décadas comprometidos con la salud del pueblo, el CENSEC, subordinado al Ministerio de Salud Pública, enfoca sus esencias en tiempos de pandemia con procesos científicos, éticos y reguladores, donde participan seres humanos voluntarios y se busca la evaluación de una terapéutica o intervención en una situación de salud concreta. Específicamente, Abdala y Soberana han sido 2 ensayos que, como todo el resto de los 5 candidatos vacunales, han tenido su fase 1, pero que con más rapidez lograron llegar y demostrar respuesta primero de seguridad y la inmunogenicidad suficiente como para pasar a un fase 2 y del fase 2 al fase 3. Hoy nosotros tenemos resultados de seguridad e inmunogenicidad en ambos candidatos con una respuesta suficiente como para el fase 3, que ya prácticamente están en su etapa final. Sirve entonces el Día Internacional de los Ensayos Clínicos para reconocer en Cuba científicos, investigadores y personal de la salud que en el enfrentamiento a la COVID-19 se desvelan ante la implementación de buenas prácticas clínicas, en evaluar eficacia y seguridad de candidatos vacunales cubanos con el fin de potenciar su alcance humanitario. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Deaz, Trabajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Vamos a revisar ahora algunas gráficas que hemos preparado en nuestra emisión sobre cómo marcha el proceso de intervención sanitaria. El Ministerio de Salud Pública aprobó la intervención sanitaria con las prerrogativas que le da la ley ante situaciones de emergencia. Es válido destacar que este proceso no es una vacunación masiva y tiene un protocolo con un comité de ética que avaló el estudio. Además, mantiene criterios de exclusión como los menores de edad, las embarazadas, entre otros. Más allá de La Habana, este estudio de intervención sanitaria se extiende a las provincias de Santiago de Cuba, Matanzas, Pinar del Río y la Isla de la Juventud con el candidato vacunal Abdala, y durante la etapa comprendida entre la segunda quincena de mayo y junio. Ahora bien, en Santiago de Cuba este proceso llegará a 743.806 sujetos, mientras que en Matanzas se inmunizarán unas 563.900 personas. En el caso de Pinar del Río, la cifra de intervenciones asciende a más de 270.000 sujetos,
en un grupo de edad entre 19 y 49 años, mientras que unas 48.600 personas serán vacunadas en la Isla de la Juventud. Teniendo en cuenta los grupos etarios, durante la segunda quincena de junio y hasta julio se vacunará a más de 800.000 adultos mayores de todo el país. Por su parte, en la población comprendida de 40 a 59 años recibirán la vacuna más de 2 millones de sujetos durante la segunda quincena de junio y hasta agosto. A propósito de este tema, la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana comenzó este lunes la intervención sanitaria a grupos de alto riesgo con el candidato vacunal Abdala. El proceso comprende las 9 facultades de esa institución, 3 facultades especializadas y las residencias estudiantiles. Gracias a los candidatos vacunales, esta protección llegará a todos los cubanos. Se espera que en el transcurso de esta semana queden vacunados más de 17.000 estudiantes, profesores y trabajadores de ciencias médicas de la capital, un proceso que se sigue sin desatender importantes tareas que acomete la universidad para revertir el incremento exponencial de la COVID-19 en la provincia. Se ha seguido, todo el proceso que nos exigen para la certificación de los vacunatorios y para que todo el proceso ocurra sin ningún tipo de incidencia. Al fin llegó la primera dosis de la vacuna a los trabajadores de Victoria Girón. Es un alivio por la confianza que tenemos en la industria farmacéutica cubana, ¿cómo no? Realizamos la vacunación a todos los estudiantes, a todos los trabajadores, porque son personal de riesgo. Personal de riesgo porque hoy nuestros estudiantes están activos en la pesquisa en todas las comunidades de la provincia de La Habana y además que trabajan dentro de los controles de foco y la actividad asistencial en los hospitales con positivos a la COVID. Quienes participan en la investigación lo hacen de forma voluntaria. Ha sido muy noble el comportamiento, muy bien aceptado. Me he sentido una persona más segura, muy orgullosa de portar este candidato que ha sido el resultado de muchísimo esfuerzo y estudio de todos nuestros científicos. Los de mi casa aún están esperando a que se lleve a cabo el proceso con el resto de la población, pero para ellos, al igual que para mí, constituye una tranquilidad y una alegría y una satisfacción. Ya estoy inmunizado con la primera dosis de Abdala, me he sentido bien, no he tenido ninguna reacción adversa. Me siento confiado, me siento, como dice la canción de Israel, más protegido y más feliz, así como el país. Pero esta confianza no puede significar que tengamos que desprotegernos. La medicina cubana sigue marcando pautas, la comunidad científica planteándose nuevos desafíos. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Más de 60 artistas y colectivos teatrales de Cuba, América y Europa participarán en la Primavera Teatral, evento auspiciado por el Grupo Guiñol Pequeño Príncipe de Bayamo, Granma. Desde hoy hasta el 24 de mayo próximo, actores, actrices, escritores y directores del arte teatral demostrarán sus habilidades, calidad interpretativa y conocimientos mediante una veintena de páginas web que serán transmitidas por Videos Crisol, el canal online de la Dirección Provincial de Cultura en Granma. Desde esta mañana se aprecian espacios en los que intervienen agrupaciones teatrales de Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Guantánamo, Camagüey y Las Tunas. Según la página web de la UNIA, en los paneles semipresenciales se abordarán temas como el teatro joven y la participación femenina en el arte de las tablas. Y a pesar de la incidencia de la COVID-19, culminaron su nivel medio de música 13 jóvenes en Las Tunas. La enseñanza artística en Las Tunas protagoniza una nueva noticia que se inscribe en los ámbitos cultural y educativo. En la Escuela Profesional de Arte del Cugalambé egresó un grupo de estudiantes del nivel medio. Los graduados se titularon en especialidades musicales y no solo proceden de Las Tunas, sino también de otras provincias, fundamentalmente de la región oriental. El resultado cobra una dimensión mayor por acontecer durante el peculiar panorama epidemiológico que atraviesa el país. La Escuela Profesional de Arte del Cugalambé concluye una importante etapa. Hoy estamos graduando 3 estudiantes del nivel medio profesional de música.
que se incorporarán, por supuesto, a realizar labores profesionales en el campo artístico-pedagógico. Es un día feliz. El curso ha sido difícil, se han extremado las medidas de seguridad con motivo de la pandemia, pero podemos decir que hemos concluido con éxito y que estos muchachos van a continuar dándole luz a la cultura cubana. Nuevos profesionales de la música incrementarán el talento artístico de la tierra del Cucalambé y otros lares de la nación. En Las Tunas, Gualdín Almaguer y Anivis Labarta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro tema le informo que entre los artistas que participan con sus obras en el Cubadisco 2021 está Ovidio González, intérprete cubano que desde Ecuador defiende la música de la isla. Nuestra corresponsal en Quito, Lourdes Stusser, lo entrevista. Necesito un bolero. Ovidio González ha traído a Ecuador la música de Cuba. Se siente orgulloso de participar con su disco Como Nunca Nadie en el certamen Cubadisco 2021, donde le acompaña el septeto Ignacio Piñeiro y otros grandes de la música cubana. Ovidio González y septeto nacional Ignacio Piñeiro. Es un disco que recrea un repertorio contemporáneo, pero manteniendo el formato tradicional de los septetos musicales cubanos. Lógicamente, el hecho de que las orquestaciones sean de Lino Lores le da al disco un sonido más fresco, más contemporáneo, para llamarlo de alguna manera. Más allá del sol, más allá del mar. A la espera del anuncio del premio del público en el certamen, Ovidio González reconoce el valor de este encuentro para la promoción de los valores artísticos de Cuba. El cubadisco es como una especie de acuarela, porque presenta muchos géneros, estilos, intérpretes. En fin, Cubadisco es un evento muy, pero muy importante para la música cubana, para su vigencia. Y creo que es una suerte tener Cubadisco y que haya Cubadisco por muchísimos años. Necesito que vueles como una gaviota. De Quito, Ecuador, Lourdes Stusser, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Que el calor de un te quiero se quede en tu boca, que no quede un suspiro. Y hoy despedimos el segmento recordando a un hombre imprescindible del cine cubano, Santiago Álvarez, en un aniversario de su fallecimiento. Realizador que transformó el género documental en Cuba, convirtiéndolo en un verdadero laboratorio de innovación constante. Recordando a Santiago Álvarez concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Dané. Continuamos ahora con el análisis internacional. El próximo 24 de mayo tendrá lugar la investidura de Guillermo Lasso como nuevo presidente de Ecuador. El banquero derechista que derrotó en segunda vuelta las aspiraciones del correísmo de volver a retomar el proyecto de revolución ciudadana. Con el posicionamiento de Lasso, Diana, terminan los 4 años de la gestión de Lenín Moreno, un presidente que traicionó a sus votantes y recibió a cambio altísimas cuotas de rechazo popular. Con el análisis sobre esta transición, la periodista Nelly Torres. Buenas tardes. A Lenín Moreno le quedan 3 días como presidente de Ecuador y en sus últimas horas pues se ha propuesto hacerse un profundo lavado de manos y cara, y de antemano le digo que esto no tiene nada que ver con medidas anti-COVID. Porque eso de manejar la pandemia definitivamente no ha sido su fuerte. Bueno, ni eso ni muchas otras cosas, porque si no, no se hubiese ganado el epíteto del peor gobierno de la historia. Y de los números de aprobación popular, pues ni hablar. Ya en las postrimerías, Moreno le apuesta a que la última imagen es la que queda en la mente, y por eso le ha dado por hacer un video promocional diario y posicionarlo en televisión nacional en horarios de alta audiencia, donde expone su legado, o al menos el que él quiere que se le atribuya por obra y gracia divina. Obras constructivas de todo tipo, hospitales, escuelas, carreteras, casas, proyectos sociales que nacen en audiovisuales perfectamente editados y embellecidos. En fin, una gestión al parecer impecable, la que no reconoce ni una sola falta y que debería corresponderse a la de un país de ensueños. Sin embargo, cuando comenzó la transición y la entrega del batón a su sucesor, a Guillermo Lasso, le dijo con honestidad que la mesa no estaba servida. O sea, que no tenía nada que entregar al no ser arcas estatales vacías y una deuda millonaria con los acreedores internacionales. Pero bueno,
ya sabemos que esto de la coherencia y la lealtad no son cualidades de las que Lenin pueda presumir. Lo suyo es interpretar el rol que mejor se ajuste al momento y a los personajes que le circunden. Y por mucho marketing político que quiera fabricar ahora, para irse, como quien dice, con la autoestima alta, siempre deja escapar su esencia contraria a toda vocación de servicio, pues también acaba de confesar en esta suerte de despedida que ojalá hubiese tenido un mejor pueblo en respuesta a quienes pedían un mejor presidente. Pero si bien de Lenín Moreno ya se puede hablar en pasado, porque está, como quien dice, de salida y con las maletas detrás de la puerta de Carondelet, su legado real, no el que él pregona, el legado que bien conoce y sufre ese pueblo ecuatoriano al que él ofende con semejantes frases, es un presente que tiene que afrontar el mandatario entrante, el flamante presidente electo, que ya comienza a mostrar señales peligrosas. Y le cuento un poco más. Resulta que los últimos días han sido bien movidos en dimes y diretes en la cúpula política ecuatoriana, y todo ello previo al inicio de sesiones de la nueva Asamblea Nacional. La guinda del pastel ahora es el puesto máximo dentro del órgano legislativo. ¿Quién sería el nuevo presidente del Parlamento? Y ante la fragmentación de fuerzas resultante de las elecciones, donde ningún partido se alza con mayoría suficiente, era imperativo negociar alianzas. Tras bambalinas, Lasso concertó un primer pacto con el Partido Social Cristiano y nada más y nada menos que con el correísmo, que es la bancada con mayor representación. Y entre las tres torres pues decidieron a un hombre para gobernar el legislativo. Y el día de la votación, el banquero cambió de parecer y de alianza, porque se juntó con otras fuerzas para posicionar finalmente a una integrante del movimiento Pachacuti. Y como si ya fuera poco bastante sorpresivo este timonazo, Yacu Pérez, el líder de dicho movimiento indígena, quien fuera además el cerrado contrincante de Lasso en las elecciones presidenciales, no formó parte de este acuerdo político, y esto porque decidió abandonar el movimiento Pachacuti antes que someterse a un compromiso con el futuro jefe de Estado. En medio de tanta promiscuidad política, de tanto cambio a casaca, pues esta fidelidad de Yacu Pérez a su propio proyecto, a riesgo de quedarse fuera del negocio, llama un poco la atención. Por lo pronto tenemos al movimiento Pachacuti ya sin Yacu alineado con el Ejecutivo. Tenemos además a un presidente como Guillermo Lasso que parece no honrar su palabra empeñada, como mismo ha denunciado Jaime Nebot, el líder social cristiano que develó todos estos movimientos ocultos del señor presidente y sus zigzagueos. Claro, para no ser visto como un traidor, Lasso ya entretuvo a todos con un TikTok, como hacía en campaña, unos videos caricaturescos de moda en redes sociales, y ha usado las muletillas habituales en estos casos. Mi compromiso no es con los partidos, es con el pueblo que me votó. ¿Será? ¿Por qué o por no? Si habitualmente muchos de estos políticos dicen dijo en campaña y Diego una vez en el cargo, a Lasso habrá que llevarle apuntes de sus promesas para ver si eso de faltar a su palabra es una práctica sistemática acorde al más bajo de los oportunismos políticos, o si fue solo por esta vez que cambió de palo para tumba, como quien dice. El próximo lunes ya comienza su gestión. A Moreno le quedan 3 días, pero Lasso tiene 4 años por delante para arreglar o para terminar de hundir ese Ecuador que Lenín oculta en su propaganda de despedida. Así como le cuento, buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Anislay, y gracias por este oportuno análisis sobre lo que sucede en Ecuador. Ahora bien, unas 55 millones de personas fueron víctimas del desplazamiento forzado dentro de su país en el año 2020 debido a los conflictos armados y los desastres naturales. Desde nuestra redacción internacional, la colega Karina del Valle nos amplía este tema. De los 55 millones de desplazados internos, 48 escaparon de conflictos y violencia en países como Mozambique, Etiopía o Burkina Faso, y al menos 7 de catástrofes, la mayoría desastres climáticos. Según el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Consejo Noruego para los Refugiados, se trata de la cifra más elevada de los últimos 20 años, pese a las restricciones de movilidad y otros problemas derivados de la pandemia. Al principio de la pandemia pensamos que se produciría una disminución de las cifras, debido a las restricciones de movimiento y también al hecho de que nuestros proveedores de datos sobre el terreno tendrían menos acceso a las poblaciones desplazadas. Sin embargo, esas hipótesis no se han cumplido. De hecho, estas cifras extremadamente altas muestran que los conflictos continuaron, a pesar de los llamamientos a un alto el fuego para unirse contra la COVID.
El resurgimiento del conflicto y los ataques de grupos extremistas en países como Mozambique, Etiopía o Burkina Faso contribuyeron al aumento de estos desplazamientos, aunque también se produjeron en zonas que arrastran largos años de violencia como Siria, Afganistán o la República Democrática del Congo. En cuanto a los desalojos originados por desastres, un 98% se debieron a catástrofes climáticas, pues millones de personas tuvieron que dejar sus hogares debido a una intensa temporada de ciclones en América y Asia Pacífico y a las tormentas e inundaciones en Oriente Medio y África subsahariana. Solo el ciclón Afam, que afectó al sur de Asia en mayo del pasado año, causó 5 millones de desplazamientos en la India, Bangladesh, Bután y Myanmar, mientras que el continente americano sufrió una de las peores temporadas de huracanes, con más de 30 fenómenos de este tipo que también forzaron a muchos a dejar su hogar. Karina del Valle, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión conocerá del paquete tecnológico importado por un joven ingeniero de Matanzas. El hecho marca de manera exitosa la importación mediante la firma de gestión no estatal. La Organización Superior de Dirección Empresarial Cubacons estableció un plan de acción con el Cuerpo de Bomberos de Cuba para la prevención y protección contra incendios en las 51 empresas que tiene subordinadas en todo el país. La oficina central de Cubacons dirige la labor de 70.000 trabajadores en todo el país que en esta Semana Nacional de Protección contra Incendios redoblan esfuerzos para cumplir con el plan de acción establecido con el Cuerpo de Bomberos, que incluye un curso online debido a la pandemia, la instalación de más de 500 extintores, 111 redes contra incendios y 11 sistemas técnicos de protección, entre otras medidas. El fin, evitar incendios como los ocurridos en 2019. Entre los años 2020 y 2021 no hemos tenido ningún incendio, pero en el 2019 sí tuvimos 5 incendios en la empresa Escambray, en la empresa Construcción y Montaje de Villa Clara y la empresa Construcción y Montaje de Obra de Ingeniería número 19. El más importante fue el de la empresa Escambray en los almacenes de Managua, ya que un trabajador nuestro botó una colilla de cigarro y esta colilla de cigarro fue a parar por debajo de la puerta del almacén y perdimos un total de 54.000 pesos en moneda nacional de varios productos que teníamos dentro del almacén. Los centros estratégicos o vulnerables se priorizan en materia de prevención. En la empresa de construcción y montaje del Mariel, que también pertenece a Cubacons, se crean puntos contra incendios en cada inversión. En la empresa de construcción y montaje del Mariel, actualmente tenemos un total de 185 extintores. Además, tenemos 11 redes de Briel, 11 redes hidráulicas y 11 sistemas técnicos de detección contra incendios. Entre las 875 brigadas contra incendios de Cubacons se destaca la de Cubisa, cuyo personal demostró con un ejercicio estar bien preparado para enfrentar la ocurrencia de cualquier siniestro. Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Cada año nuestro país desarrolla el ejercicio popular de las acciones Meteoro. En esta ocasión se realizará el 22 de junio, teniendo en cuenta las características atípicas en medio del enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. El ejercicio popular de las acciones para situaciones de desastres Meteoro 2021 se realiza este año el sábado 22 de mayo, único día donde se puntualizarán los planes de reducción de riesgos de desastres. Y recalcamos que son medidas relacionadas con la protección de la población, específicamente con medidas que se deben tener establecidas en cuanto al aislamiento, las medidas de bioseguridad que se deben cumplir. Todos conocemos que en todos los territorios están identificados algunos centros que cumplen acciones y medidas de protección de la población. En este caso se corresponden estos centros con centros de aislamiento. Por lo tanto, los territorios tienen que tener identificados otras variantes
para garantizar, en caso de que impacte un evento, esos territorios, dónde proteger la población. Un ejercicio de carácter nacional que se desarrolla cada año previo al inicio de la temporada ciclónica. Contamos con un pronóstico ya elaborado por el Sistema de Vigilancia del Instituto de Meteorología, del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, en el que se pronostican la ocurrencia de 16 eventos, con una alta probabilidad de que esos eventos, algún evento impacte en nuestro país. En todos los territorios se actuará de acuerdo con sus especificidades, teniendo en cuenta siempre las medidas a cumplir en medio del enfrentamiento a la pandemia del coronavirus. Cada territorio tiene sus particularidades, por lo tanto, cada territorio tiene que aplicar sus medidas, puntualizar sus planes en correspondencia con la situación real que tenga cada provincia, cada municipio y hasta el nivel de Consejo Popular. Solo se realizarán actividades de puntualización desde cada Consejo de Defensa provincial y municipal. Maray Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Sociedad Mercantil Cubana Casas de Cambio S.A. Cadeca anunció la suspensión del servicio de recanje de moneda libremente convertible en las oficinas ubicadas en los aeropuertos internacionales. Esa entidad informó que en la actualidad, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de divisas extranjeras en las casas de cambio, se ven obligados a adoptar esa decisión que entra en vigor a partir de hoy. El vertimiento de arena en Cayo Paredón Grande de Jardines del Rey es una de las principales acciones que se lleva a cabo en Ciego de Ávila como parte del programa de Estado Tarea Vida, en su segunda etapa que comenzó en enero último. En ese paradisíaco lugar se prevé una planta hotelera de 3.200 habitaciones, de las cuales ya se encuentran en etapa constructiva poco más de 1.800 en 3 objetos de obra, de acuerdo con el Plan General de Ordenamiento Territorial aprobado por el Instituto de Planificación Física. El contingente internacional de médicos especializados en situaciones de desastres y graves epidemias, Henry Riff de Cuba, recibió el Premio Excelencias 2020 que otorga el Grupo Excelencias cada año durante la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR. Ese premio fue otorgado a la Brigada Cubana por su apoyo a la comunidad internacional con partidas de médicos en momentos de necesidad y en respuesta a la epidemia de la COVID-19. Wendy Rodríguez Contino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 20 de mayo de 1902, Cuba se proclamó república, pero no fue más que el nacimiento de una colonia disfrazada. Ese día la nación estrenaba gobierno y constitución, pero la historia demostró que nada de eso significaba la independencia por la que su pueblo había luchado durante más de 30 años. Lo ocurrido ese día tan esperado fue el advenimiento de un nuevo modelo de dominación neocolonial, una fórmula de mando vestida con el ropaje de una ficticia república soberana e independiente que no podía serlo, pues nacía lastrada con el apéndice constitucional de la enmienda Platt, que ataba a Cuba de manera inexorable al imperialismo norteamericano. Patriotas como Juan Gualberto Gómez avisoraron sobre lo que acontecería, solo que caería en saco roto. El patriota habanero, amigo de José Martí, pedía más que nunca persistir en la reclamación de nuestra soberanía mutilada, y para alcanzarla expresó, era necesario adoptar de nuevo las ideas directoras y los métodos que preconizara Martí cuando dio forma al pensamiento de la revolución. Tania Trujillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. Hace pocos minutos en el Estadio Latinoamericano, las máximas autoridades del béisbol en nuestro país realizaron un importante pronunciamiento. Nosotros desde el 19 de abril hemos estado haciendo las gestiones, los compañeros de Relaciones Internacionales del INDER, la Federación y la Comisión de Béisbol, para poder llevar a los muchachos a México a buscar el visado primero. En México se hicieron las gestiones, no pudo ser porque no era en grupo, era individual, y hasta el 2022. Se buscaron en otras ciudades de México, no fue posible, se buscó en Guyana, se buscó en República Dominicana, se buscó la forma en Panamá, y no fue posible porque las embajadas no estaban en función de grupo. Se hizo una gestión, se buscó la vía y se aprobó que la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba nos recibiera los documentos. Y a partir del 11 de mayo se entregaron los documentos
y las entrevistas empezaban el día 18 con 5 personas, 19, 20 y 21. El día 18 no fue posible. Ayer, 19 de mayo, se hicieron las primeras entrevistas. No nos dieron respuesta, simplemente nos comentaron de que nos harían llegar la comunicación. Hoy fue el otro grupo. Le hemos trabajado psicólogos, todo el personal de dirección del equipo y le hemos inculcado que el tema de nosotros está en la preparación y que no podemos que no podemos bajar la guardia para nada. Tenemos que prepararnos, de la parte nuestra no va a quedar el tema de la preparación. Y el problema de la visa se nos sale a nosotros de las manos porque son cosas que tiene que resolver el evento y la embajada americana. Todo el mundo lo sabemos, todo el tema de la visa desde cuando viene caminando y no se había podido resolver nada. Es muy triste para nosotros, donde estamos luchando para la calificación olímpica. Puede ser la última, más a nuestras edades, que tenemos ese sueño de ir a una olimpiada para participar y defender al pueblo cubano. Por nuestra parte estamos conscientes del trabajo que vamos a hacer y muy conscientes estamos que vamos a representar a Cuba, a todos los cubanos, con la dignidad en alto y con el prestigio que tiene el deporte cubano y más el béisbol, que es el deporte nacional. Solo que queremos es que nos den la oportunidad, el derecho de ganarnos nosotros con nuestros propios medios la clasificación a la Olimpiada y nada, seguir representando a la selección, que es el sueño de cada niño, representar a Cuba, representar a los 11 millones y dar un buen espectáculo, que es lo fundamental. Las personas que están indicadas para eso están haciendo el trabajo hace varios meses y no se ha podido concretar la situación de las visas. En el paso del transcurso de ayer y hoy estuvimos ya haciendo las huellas, ¿no?, a que se dice acá en la embajada, pero no tenemos seguridad todavía de que la visa esté en nuestras manos o en disposición de todos los que van a viajar, de todo el equipo a viajar allá a realizar los juegos. El equipo se respira un ambiente normal, estamos entrenando, llevamos un mes ya completamente preparándonos ahí. Tenemos la incertidumbre que si se va a ir o no, pero realmente confiamos en que sí, eso se va a realizar y que vamos a defender el derecho a estar en la Olimpiada, como todas las delegaciones que van a asistir ahí a la Florida. Esta mañana comenzó la recta final del proceso de vacunación de la delegación cubana que asistirá a los Juegos Olímpicos de Tokio. El colega Andy José Rivera tiene los detalles. Encabezados por el abanderado de nuestra delegación, el múltiple campeón olímpico y mundial Mijaín López, varios de los representantes de Cuba en los Juegos Olímpicos de Tokio recibieron la dosis de Soberana Plus como refuerzo de las 2 primeras vacunas de Soberana 02. En el Instituto de Medicina Deportiva y ajustados a un esquema definido y un protocolo de acción, tras la inmunización de los atletas y personal de la delegación, se mantiene un monitoreo periódico. El Instituto fin la vacuna, facilitó todo su conocimiento, sus experiencias y por supuesto se decidió que nuestra población del movimiento deportivo fuera vacunado con Soberana 02 y en la primera y segunda dosis y una tercera dosis con Soberana Plus. Para la preparación del sitio clínico, según los protocolos, se dieron varios pasos según las normas y los protocolos de la vacuna, y se certificaron los locales, se certificaron el personal a trabajar, se dio la certificación a 9 enfermeras que están trabajando hoy en los 3 vacunatorios establecidos, que se están vacunando a todo el personal. Este proceso de inmunización también da cumplimiento a una solicitud del Comité Olímpico Internacional a los países asistentes a los Juegos de Tokio. Los atletas reconocen el esfuerzo de los científicos cubanos y de la dirección del país para el desarrollo de estos candidatos vacunales. La confianza, como decía, de los científicos de nuestro país por todo lo que ha hecho para que nosotros lleguemos a los Juegos Olímpicos ya vacunados con el proceso de vacunación y enfrentar nuestras competencias con la mente positiva y hacer todo lo que nosotros hacemos, que es luchar por nuestros resultados y darle la gloria a nuestro país. Andy José Rivera, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Por otra parte, este miércoles Mireya Luis fue elegida vicepresidenta ejecutiva de la Federación Internacional de Voleibol. Sobre esta nueva responsabilidad, la tricampeona olímpica de este deporte envió las siguientes declaraciones. Es un nuevo reto y me siento contenta. Esto lo comparto con mucha humildad con mis compañeras, las morenas del Caribe, lo comparto con el pueblo de Cuba, con las personas, todas las personas del deporte que han hecho posible que haya llegado hasta aquí, con mi familia, con mi pueblo de Camagüey,
Gracias por tanto cariño, por tanto apoyo, por tantos consejos. Y siempre recuerdo a mi entrenador, a Eugenio, que estuvo siempre aspirando a que cada una de nosotras pudiéramos continuar esta batalla bonita que es el deporte. Y ojalá que podamos tener unos buenos juegos y salgamos también muy rápido de esta pandemia que nos ocupa a todos. Mucha fuerza, mucha alegría, mucha combatividad y los quiero a todos, mi pueblo. Finaliza así este tiempo dedicado a los amantes del deporte. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Glenda. El viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ofreció una conferencia de prensa sobre el comportamiento de los sectores productivos del país en el primer cuatrimestre del año. Gil Fernández comenzó su intervención explicando el contexto actual, marcado por el intenso enfrentamiento a la COVID-19, al cual se han destinado $300 millones solo para la aplicación y análisis de PCR. A estos gastos se suman otros derogados para centros de aislamiento, tratamientos y subsidios. Otro aspecto negativo es la rigidez de las medidas del bloqueo de Estados Unidos, que entre otros hechos han impedido que el gobierno efectúe pagos aún disponiendo de los fondos, ya que los bancos extranjeros se han negado a efectuar las transacciones. A pesar de este contexto, Cuba está desarrollando la intervención sanitaria y la producción de vacunas para controlar la pandemia. El ministro recalcó que no se ha detenido el trabajo y que se busca el crecimiento productivo nacional como respuesta a la escasez de ofertas y la inflación. En este sentido, el gobierno aprobó más de 60 medidas en el sector agropecuario que incluyen la eliminación de las trabas para la comercialización de las producciones y que busca acortar los intermediarios y favorecer los incentivos a los campesinos. De igual manera, se ponen en práctica 15 medidas en la empresa estatal socialista, cuyo fin es potenciar la autonomía y favorecer la gestión descentralizada. Esperen más información en la emisión estelar. Y la empresa Solintel S.A., perteneciente al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones, ejecutó de manera exitosa la primera importación en beneficio de las formas de gestión no estatal de la economía. Directivos de la entidad llevaron a su destino el paquete tecnológico importado por un joven ingeniero en Matanzas. La primera importación de un trabajador del sector no estatal vinculado a la informática y las telecomunicaciones en Cuba ya es un hecho gracias a la empresa de soluciones integrales de telecomunicaciones Solintel S.A. Estamos trabajando todas las líneas de parte y piezas de equipos telefónicos, parte y piezas de equipos informáticos, así como otros insumos necesarios y gastables dentro del proceso de informatización de la sociedad. Antes, por ejemplo, yo tenía que adquirir los equipos para poder, las partes y piezas para poder reparar desde el extranjero, viajando yo o a través de las personas que viajaban. Y el beneficio ha sido grande con la empresa Solintel porque me ha reducido los gastos para reparar los equipos. El precio está acorde como están las cosas en el mercado, de hecho vi precios muy buenos, que gracias a eso hicimos una buena importación. Con los servicios de este cuentapropista matancero, organismos como el SIDMA, el Minagri y la empresa de materiales de la construcción en la provincia disponen de una solución para sustituir importaciones y satisfacer sus necesidades. De manera recíproca, 42 empresas del país garantizan a las formas de gestión no estatal el acceso seguro al mercado internacional, entre ellas Solintel S.A. Lo más importante dentro del negocio es la garantía que tiene la forma de gestión estatal de buscar un aliado comercial con todas las garantías necesarias para la importación. Dígase, mejor precio, concurrencia, garantía en el traslado seguro de la mercancía hasta su entrega en el sitio de cada uno de las formas de gestión. Según datos del MINSEX, durante el primer trimestre del presente año, en Cuba se consolidaron las relaciones entre las empresas cubanas y los trabajadores por cuenta propia. El sector no estatal avanza en el desarrollo de actividades de comercio exterior con la firma de más de 1.600 contratos. Desde Matanzas, Saily Domínguez Cruz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, como representante del imperialismo, celebró la fecha de 1902 en que su país impuso en Cuba un gobierno neocolonial, sin poderes soberanos, subordinado a Washington bajo el yugo de la enmienda Platt. La verdadera independencia se alcanzó en enero de 1959. El canciller cubano aclaró que si los propósitos del secretario de Estado de Estados Unidos fueran honestos, se avergonzaría de que su gobierno fortaleció el bloqueo económico en el contexto de la COVID-19. Podría empezar por levantar las 243 medidas de Trump que provocan carencias y sufrimiento a las familias cubanas. Seguiremos este y otros temas en próximas emisiones del Sistema Informativo. De esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más noticias en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Gracias por su atención. Recuerde cuidarse siempre. Hasta mañana. Nos vemos mañana. Buenas tardes.